Bueno, muy buenas noches, profesor, ¿cómo está? Vamos a empezar con la exposición virtual con el tema sobre la educación virtual en la Universidad del Quindío. Esta es la primera diapositiva y dice lo siguiente. El estudiante tiene una participación activa en el proceso educativo, convirtiéndose en el centro de atención. El proceso de enseñanza y aprendizaje es en el aula virtual. Allí es donde se da inicio al proceso comunicativo entre docentes y estudiantes. Esto quiere decir que la Universidad del Quindío, con ayuda de la modalidad virtual, en este caso de la plataforma Moodle y con las ayudas de las TIC, hace que este aprendizaje sea un aprendizaje flexible, un aprendizaje autónomo, donde el estudiante cada día se enriquece más con la ayuda del docente, con la ayuda de la plataforma y claro, en base de elementos pedagógicos y didácticos. Aquí vemos la triada didáctica. Es una orientación y un estudio que se hace sobre la interacción entre estos tres componentes. Acá vemos el estudiante, el docente y los contenidos o enseñanzas. Esta triada se usa también para las modalidades presenciales y distancia, ¿cierto? Pero en este caso toma relevancia en lo virtual porque hay un cambio significativo a lo tradicional, ¿cierto? En lo que antes se veía, en lo que se ve en lo presencial, que es un encuentro físico entre el docente y el estudiante, en lo que acá vemos que ese estudiante y ese docente no tienen un encuentro físico ni coinciden en el tiempo, pero aún así tienen una interacción comunicativa estos tres componentes y hacen que ese aprendizaje sea flexible, tenga una construcción de aprendizaje positivo y un avance para el estudiante. Aquí vemos esta diapositiva donde dice atributos de la educación virtual en la Universidad del Quindío. Y vemos como primero formación integral. La universidad contribuye a la transformación de la sociedad mediante la formación integral desde el ser, el saber y el hacer de líderes reflexivos y gestores de cambios. Esto me indica que la Universidad del Quindío, más que darle esos conocimientos, más que darle ese título a esas personas con grandes aprendizajes, también busca que ese ciudadano, ese estudiante, tenga un impacto social positivo hacia la comunidad, que su calidad de vida mejore y también mejore su entorno social que lo rodea. El aprendizaje. Aquí vemos, antes de ver el aprendizaje como propósito en la universidad, veamos la definición. Dice, es un proceso dinámico transformativo en el que enriquece cada día al estudiante de nuevas habilidades. Quiere decir que el estudiante cada día, con ayuda del docente, con ayuda de la plataforma, busca nuevas habilidades, busca nuevos intereses y amplía cada día más su conocimiento. El aprendizaje en la Universidad del Quindío se entiende como un proceso dinámico, reflexivo, en el que el estudiante es su protagonista, tiene un aprendizaje autónomo y colaborativo en el cual construye su propio aprendizaje de forma positiva y con ayuda del docente amplía sus conocimientos que le ayudan a construir su entorno. Bueno, vemos aquí el tercer atributo, que es el desarrollo del pensamiento. El desarrollo del pensamiento de los estudiantes virtuales de la universidad es parte de una construcción basada en el contacto con el mundo y la interacción con las personas. A esto se le conoce como el constructivismo social. Aquí en el desarrollo, en este atributo, desarrollo del pensamiento, el estudiante virtual tiene que tener habilidades como pensar y aprender. Sí, son habilidades que son para el estudiante y no se trata de memorizar, no se trata de memorizar tanto esos conocimientos y ese contenido, ¿sí? Se trata de ellos mismos reflexionar sobre esos contenidos, sobre ese aprendizaje, buscar sus propias conclusiones, buscar sus propias ideas y también, claro, que ayuden
a nuestra construcción social, como acá estamos hablando. Perdón, se me pasó algo muy importante. Esto ayuda a cada día a que el estudiante con sus experiencias, cada día ese contenido de aprendizaje ayude a que ese entorno crezca cada día de una forma mejor, que cada día crezca de forma positiva con las personas que lo rodean. Cuarto atributo, el diálogo didáctico, la interacción en línea. La interacción y la interactividad son elementos fundamentales que se encuentran relacionadas para la construcción del aprendizaje, en el cual se observa la interacción, que es la comunicación con el docente, y se evidencia la interactividad con las enseñanzas y con la tecnología. Bueno, en lo virtual toma una gran relevancia por la necesidad que se da esta comunicación entre el docente y el estudiante, y entre el estudiante y sus contenidos y enseñanzas, muy parecido a la tríada didáctica, ¿cierto? Pero acá estamos hablando sobre la interacción en línea. Acá vemos una imagen muy reflexiva donde está, por ejemplo, la alumna, y en el computador puede ser el docente, donde es esa interacción en línea que no es nada física, pero que promueve un aprendizaje, como hemos visto, un aprendizaje autónomo, un aprendizaje colaborativo también. Y claro, con la ayuda de las TIC. Bueno, aquí vemos el quinto atributo y son las metodologías activas. Voy a mencionar varias metodologías activas, que es el profesor es una guía en el proceso de aprendizaje. 2, el estudiante asume un rol activo, autogestionando su aprendizaje de manera autónoma. 3, el estudiante es el centro del proceso de enseñanza. Perdón, el estudiante es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje. Se promueve el trabajo colaborativo, el aprendizaje crítico y creativo. Es una estrategia que se basa en la acción, pues el docente brinda herramientas a los estudiantes para que resuelvan problemas reales propios de su entorno. Estas son estrategias que usa el profesor, que brinda que sea la más adecuada para enseñarle a ese estudiante, a contribuir a ese estudiante a contribuir a ese estudiante a que sea un estudiante autónomo, sea un estudiante competente y sea un estudiante crítico. Y esto que acabo de decir son esas metodologías, esas estrategias y esos roles, unos en los roles del docente como guía y unos en nosotros en los roles del estudiante, como ese proceso autónomo, ese proceso colaborativo, reflexivo, que nos ayuda cada día a no solo de crear conocimientos, sino de ayudar a nuestra sociedad con un impacto positivo. Bueno, vemos aquí el sexto atributo, las mediaciones tecnológicas. La Universidad del Quindío ha elegido a Moodle como la plataforma tecnológica en el proceso de enseñanza y aprendizaje, a cual ha sido desarrollada basándose en las propuestas pedagógicas del constructivismo de Piaget y en la teoría sociocultural de Vygotsky. Bueno, en este sexto atributo, como vemos la plataforma Moodle y vemos que esta plataforma también tiene un propósito, ¿sí? Como la Universidad del Quindío, estos dos se complementan y la plataforma Moodle, como veo yo, es que su propósito es ampliar el modelo educativo, ¿sí? Para esas personas con diferentes edades, para esas personas que viven en lugares donde se les dificulta mucho la educación. Entonces, estas dos se relacionan y se complementan para dar un modelo educativo de aprendizaje autónomo, un conocimiento cada día enriquecido de habilidades, muchas, cada día. Antes de pasar a la otra diapositiva,
vemos que Moodle tiene muchas herramientas que facilitan ese conocimiento al estudiante, como las tareas, los recursos, las actividades, los videos didácticos. Es una plataforma muy o sea, con muchos elementos pedagógicos y didácticos que ayudan tanto al docente como al estudiante para que sea una construcción de aprendizaje positiva. Séptimo atributo, la evaluación y el seguimiento académico. Evaluación diagnóstica, formativa y sumativa. Actividades autónomas y evaluativas. Bueno, el proceso de evaluación es una guía, ¿sí? Es una orientación y una observación que tiene que dar el docente, que tiene que dar el profesor hacia ese estudiante, que puede ver y evaluar su aprendizaje y también, claro, reflexionar el docente sobre sus estrategias de clase, sobre su proyecto de clase, si lo va a cambiar. Eso es una reflexión también para él, ¿cierto? Acá vemos actividades autónomas y actividades evaluativas. Las actividades autónomas es esa actividad que no es calificable, que le ayuda al estudiante a retroalimentarse, autoevaluarse sobre esa tarea o esa actividad donde el estudiante se puede observar cómo va su contenido y su avance. Y en el caso del docente, ayuda cómo va esa estrategia de aprendizaje con el estudiante, cómo ese aprendizaje sí ha sido entendido por parte del estudiante, si tiene que cambiar algún modelo educativo, alguna estrategia, retroalimentar esa actividad con el estudiante. La actividad evaluativa es una actividad que es calificable, es una actividad que donde el profesor tiene que medir ese aprendizaje del estudiante de una forma formativa, escrita, donde se evidencia todo el contenido, toda esa construcción, donde el profesor debe de analizar y darle una nota calificable sobre todo lo que se ha enseñado hacia ese estudiante. Bueno, esta es la última diapositiva, son las referencias de la unidad que nos ayudaron a hacer estas diapositivas. Y muchas gracias por su atención.